y acabó con 105 votos. Una votación que superaba largamente los 87 que establece la Constitución. Se habla del mensaje soberbio que tuvo Vizcarra en ese momento para poder revertir la votación congresal. Eso fue lo más epifenómico, eso fue lo que apareció, digamos. Pero yo creo que había algunas amenazas que algunos partidos se dieron cuenta que si no lo liquidaban a Vizcarra, ahí iba a empezar una persecución, ya no solamente con los clásicos enemigos, sino iba a alcanzar a Acuña, a su mujer, a su hijo, a su cuñada, a sus parientes, y como lo habían hecho con Luna, al cual recientemente lo habían metido en la cárcel, lo esposaron en el hospital. Ese escenario yo creo que traumó a Acuña y decidió mejor había que liquidarlo antes que eso pudiera pasar. Al lagarto, ¿no? Bueno, pero entremos ahora en materia. Vamos de todas maneras a conversar de este y otros temas con José Manuel Saavedra. Él es director de CIT, la encuestadora tan acertada, ¿no? En los últimos, los últimos tiempos. José Manuel, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches a ambos. Muchas gracias por la invitación nuevamente al programa y acá para analizar todo este contexto de coyuntura política, tanto local como internacional, ¿no?, que estamos viviendo en este momento. Claro que sí. José Manuel, el Congreso de la República es una de las instancias más desprestigiadas, ¿no?, a través de décadas en la política nacional. Y al parecer ahora va paralelo, ¿no?, con el Ejecutivo. Pero, ¿cuáles son los primeros, el primer análisis que puede hacer? Yo quiero compartirle, decir lo siguiente: si eso es porque el Congreso intrínsecamente es un órgano no popular en todo el mundo, o porque aquí los congresistas han hecho méritos para tener algunos puntos más de desaprobación. En principio, sí, el Congreso ha tenido niveles de desaprobación hasta de un dígito. O sea, lo han aprobado 9, 8% en congresos anteriores. Este Congreso ya tiene 70% de desaprobación. O sea, que está compitiendo con Pedro Castillo a ver quién es el que hace más desaciertos, más méritos. El tema, no, sí es terrible porque la gente encuentra una decepción al ver un presidente de la República que ha cometido demasiadas negligencias, demasiados desaciertos, demasiados errores voluntarios y también de repente involuntarios. Pero básicamente ayer, por ejemplo, las declaraciones que decía que Santiago era hermano de Boric, era eso realmente el periodista chileno pues se quedó pasmado, y esto sí es preocupante, ¿no? Porque ya un presidente que además es profesor, porque si él hubiera ido con las credenciales solamente pues que es un campesino, quizás estaríamos entendiendo nosotros, pero es el profesor de primaria, ¿no?, que enseñaba a los niños. Entonces, máster en psicología y máster, ¿no? Entonces, ¿y dónde? Máster de César Vallejo. De la César Vallejo, ¿no? Entonces, fíjate, eso también lo ves en el Congreso. Sí. En el Congreso está lleno de Pedros Castillos, porque hay varios de ese corte, ¿no?, de esa capacidad intelectual y de ese verbo florido que tienen, hay varios. Entonces, hay gente que... ¿En el oficialismo y en la oposición? No, en todo lado. No, en todo lado. Acá ningún partido se salva. Y hay muchos que están en anonimato, ¿no? Bien sí, claro. ¿Y qué es lo mejor que tienen que hacer? Porque abren la boca y esto es realmente de terror. Es escalofriante. Yo fíjate, yo he disfrutado incluso los últimos congresos del 80 al 85. Todavía estaba niño, pero me gustaba pues ver un parlamento en donde la gente realmente debatía y tenías un Senado de alta calidad, que yo creo que le hace falta mucho al Perú. Entonces, esta degradación del Congreso que se ha dado, básicamente tiene la gran responsabilidad los partidos políticos que se han ido pues desarticulando, han ido volviendo más en una oferta de curules por una preventa, porque, bueno, sabemos en el pasado muchos congresistas accedieron a una curul por los aportes que hicieron en la campaña, independientemente de que haya sido un honesto, honrado, buen vecino o una persona notable de la región o del departamento. Eso no se valoró. Lo que se valoraba es quién paga más. Esta curul vale tanto, vale $100,000, $150,000, le ponían precio, ¿no es cierto? Era una subasta. Entonces, lo que ocurre es que han entrado personas que jamás debieron entrar al Congreso, han entrado a tomar decisiones con una escala de valores bajísimas.
¿no? Escala, es decir, o sea, no distinguen entre lo que es bueno y es malo, no distinguen entre lo que es una mentira, ¿no es cierto?, y el populismo. Entonces no distinguen, no tienen esa escala de valores, rápidamente pasan de, digamos, de blanco a negro sin percibir, ellos mismos se creen esa mentira y eso está generando pues que tengamos un Congreso de pésima calidad. Si no, es incoherente pues los mensajes que dan, esa digamos, blindaje que hacen tanto al oficialismo, también la oposición, ¿no? Sí, claro. Que hacen comentarios que uno dice, oye, ¿y esto así no se defiende? O sea, es lamentable el nivel, ¿no? Yo quiero plantear una hipótesis sobre el por qué explicar, profundicemos un poco más por qué el Congreso tiene tan baja aprobación y tiene tan alta esa aprobación que, como tú bien lo has dicho, compite pues con Castillo. ¿Quién es más malo? Eso es lo que está pasando hoy día y lo dicen todas las encuestas sin excepción. A ver, ¿qué está pasando? Porque teóricamente no debía ser así. Porque si hay un rechazo masivo, según las encuestas, a Castillo, 60, 65, 70%, y el Congreso mayoritariamente está alineado en contra de Castillo, debería haber una suerte de vasos comunicantes entre esa oposición popular estadística, ¿no?, con el Congreso. Entonces el Congreso debería tener, digamos, un 60% de aprobación, no tanto, pero digamos un resultado muy superior, una contraparte, al magro. Esa es una primera cuestión. ¿Por qué no sucede eso? Yo quiero poner aquí algunos elementos. En primer lugar, resulta sorprendente que en estos 8 meses este Congreso no haya dado ninguna ley que beneficie directamente a algún sector popular en una época de crisis como la que vive el Congreso que salió, al que uno también tenía muchos reparos. Al contrario, tenía una vocación populista y hacía 1, 2, 3, las AFPs, devolución. No, eso fue un montón. No, de acuerdo, sí, claro, acuerdo, pero era un intento de sintonizar con sectores populares. Cierto. Es cierto, Entonces, eso sí. Aquí no hay nada. Aquí las leyes que se han hecho han sido para cambiar la Constitución, para acotar... Lo que pasa, Ángel, que esto viene que ver con las agendas. La agenda del Ejecutivo, que era, y creo que todavía sigue siendo el tema de la Asamblea Constituyente. Solo que hay un paréntesis para poder, lo que conversábamos antes de iniciar el programa, de estabilizar a Pedro Castillo en su caída, frenar esa caída que ha estado, digamos, precipitada, respirar, volverse mucho más fuerte, agarrar, como se dice, músculo y volver con el tema de la Asamblea Constituyente cuando el Congreso siga desgastándose. Porque si bien Pedro Castillo podría frenar esa caída, el Congreso no va a lograr frenar esa caída. Porque acá estás hablando de varios actores, no estás hablando solamente de uno como Pedro Castillo, sino estás hablando de, pues, 120 parlamentarios, ¿no es cierto?, que son visibles, que cometen errores, que benefician a sus familiares, y cada uno hace una barbaridad peor que la otra. Eso lo hace vulnerable. ¿No es cierto? Y eso hace vulnerable y hace que hay un desgaste mucho mayor que al presidente, que de repente ya lo están asesorando, ¿no? Después de 7 meses de haber metido la pata de las 4 patas, ya le sacaron el sombrero, le dicen, oye, ándate al Congreso, lee este papel, pero hay que ver si sabe leer, porque muchas veces hemos visto que también se confunde a leer. Entonces, estas cosas que están ocurriendo es parte de una estrategia de comunicación política para lograr frenar la caída, y por ahí y otro que lo había abandonado, decir, bueno, vamos a darle una oportunidad, porque el peruano es así. O sea, el peruano de por sí no solamente olvida, porque vota luego de 5 o 6 años, vota por corruptos, ¿no es cierto?, sino que también el peruano perdona. Entonces, podría él invocar quizás en esa estrategia de conectarse con la gente y sobre todo con la zona que era su bastión de votos, que estamos hablando, pues, Cajamarca, estamos hablando del sur, Puno, Cusco, Arequipa, es conectarse con estas zonas a través, pues, de una serie de apariciones en lo que se le ve al presidente haciendo, pues, inauguración de obras, visitando hospitales, aunque yo creo que le salió mal esto de llevar a la niña en ambulancia, ¿no? Exagera. O sea, exagera. Por exageración. Así es. Entonces, sin caer en la exageración, y eso fue, yo creo que condenable, el hecho de usar un menor de edad en un momento tan crítico, pero bueno, le puede funcionar en algunos sectores, como, ¿no?, el artillero que está viendo el ángulo de la caída para hacer eficaz el disparo. Entonces, como que están ensayando, pero se nota, lo que tú dices bien, es que hay una voluntad de corrección en sus propios términos. Pero claro, y ojo, se vienen además los bonos.
Claro. Entonces, el tema de los bonos, si no, pregúntenle a Vizcarra, ¿no? Te hace popular. O sea, el tema es cuando tú comienzas a arrinconar a la gente, la tienes sin alimentos, en ollas comunes, no hay generación de empleo, no hay inversión privada. La gasolina ha subido estrepitosamente, pero esto afecta a todos, a los que van en bus, a los que tienen auto. Entonces, en ese momento viene el salvavidas, que es el bono, ¿no? Entonces dice, oye, te doy 100 soles, 150 soles, y hay bono para todos. Lo hemos escuchado a Aníbal Torres en una feria de bonos para todos, ¿no? Aunque no te hagan popular, sí tienen una caída. Sí pueden frenar una caída y pueden compensar otra. Ayuda y mejora, porque la gente dice, bueno, si quieres se han acordado de mí. Claro. O sea, hay ese sentimiento. Entonces, están apostando a esto, a un desgaste del Congreso mayor, ¿no es cierto? Mucho mayor de lo que hay hasta este momento, y a detener la caída de Castillo. Esto posiblemente, si es que el Congreso llega a una desaprobación, como ya llegó en épocas pasadas, de 89 hasta 90% de esa aprobación, yo creo que se estarían dando las condiciones para un cierre del Congreso, ¿no? Para que se vayan todos. Sí, pero no se va a ir Castillo. No, pues, estás hablando de un régimen comunista asolapado en este momento porque no tiene respaldo popular. Porque si no, Ángel no hubiera ido a ponerle flores a Allende, ¿no? Claro. El mayor reflejo, yo creo que la mayor forma de ver su pensamiento de Castillo y a quién él admira y a quién valora, se va a ponerle flores pues al presidente que fue derrocado por Pinochet, pero que es el símbolo del comunismo en Chile. Y hoy, obviamente, él ha ido, ahí están las fotos, en este momento saliendo, las fotos que él va y rinde honores a un presidente que era comunista netamente. ¿Esto qué quiere decir? Que él va a enarbolar y va a seguir con su idea y con su grupo, Cerrón, Vladimir, Valderrama, lo que sea. Ese grupo va a seguir en la búsqueda de la nueva constitución y la asamblea, ¿no? Una cosa más, en el imaginario chileno el día de hoy, Allende se ha convertido el presidente mártir y el héroe, y el villano se vuelve Pinochet. Eso es lo que dijo Boris en su claro, ¿qué es lo que van a tratar de hacer, ¿no es cierto? Pero lo que no saben las nuevas generaciones es que Chile, ¿no es cierto?, estaba en una desgracia económica terrible, ¿no?, que tenía incluso una fuerte, y Ángel, tú lo debes saber mejor que yo, había mucha prostitución de parte de las mujeres chilenas que iban hacia Tacna, hacia Perú. O sea, Chile estaba pasando en un momento de crisis económica difícil, y las reformas que hicieron de libre mercado convirtieron a un país competitivo y que fue el milagro económico de América Latina, que hoy lo quieren borrar. Había recusado por la propia gente que supuestamente... Es que claro, porque no lo saben, porque hay muchas generaciones que nacieron con todo a disposición, con el smartphone, sales del trabajo, de estudiar del colegio y trabajas un par de meses, te compras el auto, te vas a Estados Unidos, a Europa, porque eso es lo que permitió el libre mercado. Entonces ahora dicen, no, quiero regresar al comunismo, soy romántico, soy soñador, ¿no? Y así no se ha construido pues este país que es Chile. Y ahora otro error de Castillo es decir que Perú y Chile tienen una historia en común, ¿no? Eso creo que también fue algo que a los miembros de las Fuerzas Armadas también les ofende, ¿no? Sobre todo a la Marina, ¿no? Tenemos una historia, yo creo, marcada por una guerra en la cual nos avasallaron, tomaron territorios, ¿no es cierto? Perdimos territorios y además incendiaron la ciudad de Lima. Entonces, estas cosas, yo me gustaría, antes de decir que tenemos una historia en común, es que el presidente Boric pida perdón al pueblo peruano por lo que hicieron los antepasados en una guerra que evidentemente, ya lo sabemos ahora, fue totalmente liderada por Inglaterra por un tema netamente comercial. Entonces, el desconocimiento del presidente de la República de la historia, el desconocimiento del tema de relaciones públicas internacionales, ¿no? De las relaciones que deben ser además geoestratégicas, porque estamos hablando de un país como Chile que en cualquier momento, si ha habido guerra entre Ucrania y Rusia, si yo te preguntaba, Ángel, el mes pasado, ¿tú crees que puede haber una guerra en el mundo? Y ustedes me iban a decir que no, y todo el mundo juraba que jamás iban a haber guerras, ¿no es cierto? Esto se ha desconocido ahora, y lo que vemos es digamos, terrible.
¿por qué no? Y yo no quiero, digamos, seguir hablando de geopolítica, pero sí en los cursos que hemos llevado en el CAEN hablamos de escenarios de posibles invasiones de países vecinos. Entonces, siempre hay que tener un tema de la geopolítica, ¿no es cierto? Y sobre todo con alguien que tiene pretensiones y escasez de recursos, como es el tema del agua. Un tema muy, muy, muy limitado para Chile y que ve con muchas, digamos, aspiraciones tener control de recursos hídricos que están en Perú y que están en Bolivia. Entonces, no descartemos nada. Y el mismo Bolivia, que tiene una... Y el mismo Bolivia. Por eso, entonces, no descartemos nada. Quiere salir por el territorio nacional. Así es, no descartemos nada, pero yo creo que sí, el Ministerio de Defensa hoy también no está en las mejores manos. Tenemos muchas deficiencias en cuanto a ministros que el presidente Castillo debería tomar en cuenta. Yo no creo que lo haga, soy muy pesimista, lo que veo es más un juego político de temas de comunicación, de cómo yo hago que la gente esté contenta, cómo te doy un paliativo y cómo puedo subir mi popularidad en las próximas semanas. Yo quería hacerte una pregunta, ¿por qué crees tú que el Congreso de la República no ha aprobado una norma, una ley frente a un hecho que fue saludado por todos? Esta propuesta que hizo Keiko Fujimori de repartir el canon entre los pobladores de la zona. Eso mereció un aplauso unánime. ¿Por qué el Congreso, que tiene mayoría, digamos, en ese sentido, no aprobó una ley en estos 8 meses que, digamos, lo pudiera reconectar con la sociedad, con esos sectores? El Congreso está distraído. O sea, ¿se da cuenta? Ese es un error gigante. Claro, el Congreso se ha convertido hoy en una especie de circo en las cuales las agendas no son cómo voy a mejorar justamente la economía del país, cómo vamos a hacer iniciativas de ley para poder, digamos, atraer inversiones o mejorar diversos aspectos. Lo que se está abocado son dos cosas: en parte del oficialismo, en su nueva constitución y en blindar al presidente, y en la parte de la oposición, obviamente, está en poder censurar a los ministros que Castillo los pone. Entonces Castillo comienza a distraer a la oposición, ¿no es cierto?, con sus ministros que pone, que uno es más impresentable que el otro, uno menos preparado que el otro, uno más delincuente que el otro, con antecedentes policiales, antecedentes de todo. Entonces los tienes distraído a la oposición y no se avanza en la agenda realmente que necesita el país para crecer. Han utilizado la política a los personajes, Yo creo que eso tiene límites, y no piensa en el país profundo, que le importa un pepino quién está de ministro, quién no. Ahí hay un error. Porque salvo bonos e inauguraciones, digamos, la estructura gubernamental de Castillo es cero. Sí, claro, porque no tiene cuadros políticos, porque además hay... Es cuestión que empiecen tú has dicho, es cuestión que empiecen a darse cuenta que ellos tienen que empezar a sintonizar con algunas demandas. Por el lado de la ministra de Trabajo no es ninguna tonta. Ella va a empezar a levantar sueldo mínimo, reivindicaciones sociales, nueva composición del Consejo Nacional de Trabajo, etcétera. Ahora, y si empieza, digamos, poco a poco incorporar otros sectores a la alianza gubernamental, se van a fortalecer. Ahora, se viene algo importante, que es las elecciones regionales y municipales. Y esto es un termómetro, ¿no?, fundamental para el gobierno. O sea, yo creo que Castillo va a tratar de apuntalar en las regiones, sobre todo, en donde tenía bastiones, lograr tener presidentes regionales afines. Como hemos visto ahora en la Asamblea de Gobiernos Regionales, que ningún presidente regional le ha enmendado la plana a Castillo, a pesar de los errores que hay. Y a pesar que son antes, ellos fueron elegidos sí, antes. Sí, claro, pero por lo que pasa es que son mini Castillos. Sí. O sea, son hermanos intelectuales, hermanos, digamos, en la lucha política, barrial. Comparten una visión del mundo. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Y que no lo ves en España. Tú ves televisión española y tú ves que el alcalde de algún ayuntamiento o algún otro diputado de oposición, claramente cuando va un presidente le dice las cosas, obviamente de manera educada y alturada, pero le pone pues en jaque. Acá lo que vemos es presidentes regionales serviles, sí, alcaldes serviles, ¿no? Que agachan la cabeza, que se toman foto. Entonces, yo creo que ahí han perdido el país en este momento, y los ciudadanos, y esto hay que invocarle ahora a la opinión pública, que ejerza bien su voto. Además, en elecciones que no van a ser plebiscitarias, o sea, no se van a alinear por las grandes corrientes políticas, sino a partir de cada localismo, de cada regionalismo, hace que esos independientes que puedan surgir se van a alinear con el poder. Y además, si es que se tiene en cuenta que, y eso es lo que no vemos, que a través de los ministerios sociales
empieza a haber un flujo para comedores y otro tipo de apoyo social que es propio de este tipo de regímenes radicales, comunistas, y que les daría un sustento social importante en aquellos lugares que hoy día no son visibles, por lo menos desde Lima. Así es. Perú Libre, ¿ves, José Manuel, que tenga alguna posibilidad en las regiones como estructura política unificada, o crees tú que pueda utilizar movimientos? No, yo lo que creo es que está haciendo alianzas con agrupaciones regionales de pro izquierda, ¿no? Ayudarlos, y ojo, acá hay mucho cuidado, hay que estar muy atentos con el flujo de financiamiento que podría haber. Ya ha habido en otros gobiernos el apoyo no solamente político, sino el apoyo económico, ¿no? Lo hemos visto en otros gobiernos que han destinado recursos a alcaldes que van a ser presidentes regionales, etcétera. Entonces, el populismo que se va a venir en los próximos meses, yo creo que va a ser muy, muy fuerte, pero acá hay algo de contexto internacional. O sea, estamos en plena guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? En lo cual ha hecho que todos los commodities comiencen a subir, en especial el tema del petróleo, que se ha disparado. Ya acá está la gasolina más de 20 soles, y lo que va a generar además es una subida en el precio de los alimentos por la escasez de fertilizantes. Y esto sí va a golpear a la economía fuerte. Sí. O sea, el ama de casa y la señora que vive en cualquier parte del Perú, que hoy pagaba pues 2, 3 soles por algún kilo de algún tipo de verdura, va a tener que pagar hasta 9, 10 soles. Eso sí le podría estallar, digamos, a Castillo, ¿no? Porque esta señora no sabe qué es de la guerra con Ucrania y qué es esto. Ella sabe, ¿sabes qué? La culpa es de Castillo, que no ha hecho nada. Entonces, siempre y cuando haya oposición que explique eso, porque también es verdad, por los mismos commodities que se van a disparar, el gobierno como tal va a recibir más recursos, porque los minerales van a subir de precio también. Entonces el gobierno va a ser más rico, la sociedad va a ser... Pero no dejan, las empresas mineras han cerrado, han suspendido operaciones. Entonces, hay que eso es contradictorio. Entonces yo creo que aquí gana, y volviendo al tema, obviamente países fronterizos que puedan estar haciendo mejor las cosas que nosotros. El trigo viene de Ucrania, de Rusia, va a subir, entonces vamos a ver. ¿Y la uria? Y la uria, que es el fertilizante, sí. José Manuel, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Quedamos cortos, siempre queda corto, pero gracias. No, gracias, muchas gracias a ustedes. Amigos, regresamos, esto es Conversando con el Perú, volvemos.